La noticia la dio el exministro Mauricio Cárdenas, con quien estamos a esta hora. Hoy, pues, la verdad es que queremos entender qué es lo que está pasando con esa línea de crédito flexible que había mantenido Colombia abierta desde el 2009 y que servía para básicamente como respaldo inmediato ante crisis internacionales, ante cualquier volatilidad financiera, ante cualquier choque externo. Y entonces ahora el exministro Cárdenas dice: Colombia la perdió. Exministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, cordial saludo. Bueno, feliz domingo para todos. Esto es un panorama, mejor dicho, el estrago mayor. Sí, esto es grave, esto es bastante grave porque es una señal ya muy contundente de desprestigio del gobierno del presidente Petro, porque muestra que no logró convencer al Fondo Monetario Internacional para que le mantuvieran viva esa línea de crédito. Esa es una línea de crédito que Colombia empezó a tener en el año 2009, o sea, ya lleva un buen tiempo. Y es una línea que realmente está diseñada para no tener que usarse, es para situaciones de emergencia. De hecho, Colombia solo la ha usado en un momento tan crítico como fue la pandemia. Es un cupo de crédito que está disponible, que es muy barato y que es de un tamaño enorme. O sea, es un crédito que no le da a uno realmente a nadie más. Nadie más puede ofrecer los montos que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Y eso se lo dan solo a países que tienen un buen desempeño, que tengan una buena reputación, que sean prestigiosos en el manejo económico, porque es como una garantía que usted tiene acceso a ese crédito, si lo necesita, no tiene que explicar absolutamente nada, no tiene que dar ninguna justificación, simplemente dice, lo voy a desembolsar. Entonces es algo pues que realmente a un país le da solidez, porque los inversionistas dicen, si ese país tiene acceso a esa línea, pues en cualquier momento que necesite dólares, ahí los tiene. Entonces no tenerla es realmente costoso. ¿Y qué pasó? El gobierno tenía que pasar un examen para mantenerla, que es como, eso se da cada vez por 2 años, estamos a mitad de camino de esos 2 años, pero a mitad de camino, pues que hay que cumplir con unos requisitos para mantener vigente, si no, por decir algo, le bloquean la tarjeta de crédito, que fue lo que le pasó a Colombia. Ya se la bloquearon porque ya no tiene acceso a eso. ¿Por qué? Que esa es la pregunta de fondo. Porque Colombia no está convenciendo, no está dando realmente hoy ninguna tranquilidad al Fondo Monetario Internacional en cuanto al manejo de las finanzas públicas, porque el país está gastando mucho más de lo que podría y ese déficit pues no se ve que se va a controlar. El año pasado fue enorme, este año va a ser más grande. Y como cualquier entidad financiera, el Fondo Monetario Internacional dice, mire, yo ante todo me preocupo de que si presto me paguen. Y un país que está tan desordenado fiscalmente, pues no me va a pagar. O corro un riesgo de que después no me pague. Entonces prefiero quitarle la línea de crédito. Prefiero quitarle la tarjeta de crédito. Sí. Y para Colombia esa tarjeta de crédito era muy importante tenerla porque era como una llanta de repuesto, un seguro, que se usa si las cosas van mal. Y como el mundo está hoy tan convulsionado, hay tanta incertidumbre, los aranceles de Trump, las guerras comerciales, en fin, esa llanta de repuesto sí que es importante en un momento como este, porque ahora es que estamos entrando en la carretera destapada, o sea, claro, es muy fácil pinchar. Y si uno no tiene llanta de repuesto, pues evidentemente después no tiene cómo seguir. Entonces, por esa es la gravedad de lo que pasó ayer en el Fondo Monetario Internacional. Doctor Cárdenas, pero mire que el gobierno ayer, el Ministerio de Hacienda expidió un comunicado donde lo contradicen a usted y dicen que realmente no se ha suspendido la línea de crédito, sino que solamente está en un proceso de revisión si Colombia continúa dentro de ese selecto grupo de países que cuentan con esta línea de crédito flexible. ¿Usted qué responde ante esto? Si Colombia mañana quisiera llamar al Fondo Monetario y decir, voy a desembolsar, voy a utilizar esta línea, no se la dan, está suspendida. Para mí, eso no tiene otra forma de eso, no hay cómo llamarlo de otra manera, es una suspensión. Usted la tenía, estaba abierta, y hoy ya no la tiene, está suspendida. ¿Que la pueda recuperar? Sí. Entonces hablemos de cómo la podría recuperar. ¿Cómo le puede volver a activar esa línea? Tiene que enviar una información al Fondo Monetario que sea muy clara, muy contundente, que es la que el fondo no ha podido tener y no la ha recibido, y es ¿cómo va a hacer este gobierno para cumplir con la regla fiscal, para bajar el déficit fiscal? Porque
Ya vimos que sacaron a un ministro que dijo que quería hacer un recorte para poder manejar, digamos, responsablemente las finanzas públicas, el presidente lo sacó. Y puso otro que lo que ha dicho es que lo que quiere es gastar, que lo que quiere es cumplir el plan de desarrollo. Entonces, ¿cómo va a hacer el gobierno para enviarle un mensaje y una señal al Fondo Monetario Internacional de que efectivamente va a ajustar las finanzas, que va a poner la casa en orden, cuando no hay ningún interés? Porque ya lo ha dicho claramente el presidente. El presidente lo que quiere es gastar, pues, para tener impacto e influencia sobre las elecciones del año entrante. Entonces, eso es un juego de palabras. El gobierno diciendo, no, está simplemente suspendida. Está suspendida, sí, pero ¿cómo la reactiva otra vez? Haciendo algo que el gobierno no está dispuesto a hacer, que es decir, vamos a recortar el presupuesto de este año. Yo quiero ver al presidente Petro recortando el presupuesto de este año. No lo va a hacer. Prefiere perder la línea del Fondo Monetario y todas las consecuencias que eso va a tener. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las calificadoras están atentos de esto, los inversionistas dicen, ya con esta situación Colombia es menos seguro, es menos confiable. Entonces esto va a tener consecuencias. Una de ellas, sin duda alguna, pienso yo, es el costo del financiamiento para Colombia y probablemente también el dólar. Porque claro, ya los inversionistas dicen, pues llevar dólares a Colombia tiene más riesgos y a lo mejor traen menos dólares. Y eso obviamente se traduce en una tasa de cambio más alta, un dólar más caro. Exministro, yo me quiero quedar en esas consecuencias. Usted nos dice que puede afectar esa visión que tienen las calificadoras de riesgo de Colombia, pero también qué impacto podría tener en las demás entidades financieras de la banca multilateral y sobre todo, esta decisión se conoció un sábado, pero cuando abra la Bolsa de Valores de Colombia el lunes, ¿puede haber algún impacto? A ver, la variable a monitorear es el dólar, es la tasa de cambio. Porque evidentemente este tipo de decisiones, como son de tanto tamaño, es que estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares, una cifra enorme. Entonces, pues pueden tener impacto sobre el dólar. Puede que los mercados digan, bueno, es un campanazo y esperemos a ver qué hace el gobierno, a ver si el gobierno sí hace el recorte y sí se compromete con la reducción del déficit fiscal. Yo honestamente lo dudo, porque ya vi, ustedes vieron los trinos del presidente Petro, que son más bien unos trinos incendiarios, como todo lo de él, tratando de confrontar y polemizar con la directora del Fondo Monetario Internacional, como diciendo, esta fue una decisión arbitraria. Entonces, no es que el presidente Petro vaya a decir, oiga, venga, haga la tarea de lo que me pide el fondo para cumplir los requisitos. El presidente se fue por la línea, a nadie le debe sorprender eso, pues de confrontar y de atacar muy directa y personalmente a la directora del Fondo Monetario. La peor estrategia, por cierto, porque el Fondo Monetario no va a echarse para atrás. El presidente puede echar todos los trinos que quiera y no se va a echar para atrás. Pero venga, le hago una pregunta. En ese sentido, ahora usted decía, sí, es como un campanazo, pero entonces no exageró en su trino, entonces, ¿no le parece? No porque la realidad es esa, se suspendió, está parada, o sea, está parada y el gobierno tiene que reaccionar. Y estoy convencido de que el gobierno, en vez de hacer la tarea, va a dedicarse a pelear con el fondo. ¿Y cuál es la tarea que tendría que hacer? Lo que quería hacer el ministro Guevara, el que sacaron, que era un recorte del presupuesto. Y el presidente le dijo, no, de ninguna manera recortes en este momento. Entonces, pues yo honestamente creo que la decisión del Fondo Monetario de suspender no la va a echar para atrás. No se echa para atrás, porque el gobierno no le va a dar en ningún momento la tranquilidad de lo que está pidiendo el Fondo Monetario, y es que se discipline, que se ordene, que se vuelva más juicioso y responsable en materia fiscal. Entonces, no, yo creo que en términos prácticos la línea está parada, la línea está suspendida. Eso no hay ninguna otra forma de decirlo. Exministro, pero hablemos entonces de qué es lo que habría que hacer, porque mire usted, el gobierno enfrenta, por supuesto, un menor recaudo por decisiones y malas decisiones que se han tomado, un alto déficit fiscal, un problema de caja evidente, un incremento de la deuda. Entonces, ¿qué hacer para recuperar esa línea de crédito y pasar el examen que exige el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que está pasando? El origen de todo este problema es el déficit fiscal, el desequilibrio de las finanzas públicas, un gobierno gastando mucho más de lo que puede. Colombia ha tenido déficits fiscales toda la vida, y eso no es sorpresa, es un déficit, es bastante normal. Lo que pasa es que el déficit actual es gigantesco,
es muchísimo más grande de lo que tradicionalmente ha sido el caso de Colombia. Estamos hablando de un déficit fiscal para este año, que puede ser parecido al del 2020, que fue la pandemia. En la pandemia todo el mundo entendió, hay que tener un déficit grande porque hay que comprar vacunas, porque hay que subsidiar el empleo, porque hay que darle plata a la gente para que tenga un ingreso básico mínimo. En fin, todo el mundo entendió que en la pandemia era una emergencia y que era una cosa de una sola vez y que después eso se tenía que volver a enderezar. Y así fue. El déficit fue muy alto en el 2020, el 2021 y después empezó a bajar. Pero de repente el año pasado el déficit volvió a ser gigantesco, como si fuera pandemia. Y pues no hay ninguna pandemia, ni hay ninguna crisis, ni cayeron los precios del petróleo, ni cayó el precio del café, no pasó nada. Y el gobierno tenía un déficit gigantesco. La explicación que dio el gobierno fue, es que me equivoqué haciendo la proyección de ingresos. Sí. Un error de cálculo. Sí. Bueno, si uno tiene un error de cálculo en un negocio y le caen los ingresos, pues lo primero que tiene que hacer es recortar los gastos. Entiendo. El gobierno no hizo eso. Y empezó el 2025 diciendo, bueno, ahora sí voy a hacer las cosas bien y voy a reducir el déficit fiscal. Esa fue la promesa a comienzo de este año. Y ahí entra el ministro, en escena entra el ministro Guevara y dice, listo, para cumplir esto va a tener que recortar el presupuesto. Va donde el presidente. ¿El presidente qué le dice? De ninguna manera. No hay forma de recortar el presupuesto. Más bien usted se va y traen a otro ministro que no habla de recorte. Entonces lo que está pasando ahora es que es un gobierno que no quiere reducir el gasto. ¿Cómo lo podría hacer? De muchas maneras. Por ejemplo, el gobierno ahora está contratando mucha gente con un mecanismo que se llama órdenes de prestación de servicios. 140.000 personas en febrero. Esos son como los supernumerarios, gente por encima de la planta. Ese es un empleo temporal, pero es un empleo que al mismo tiempo tiene un propósito puramente político. Es un empleo militante. Es decir, usted le doy un contrato de prestación de servicios para que vote. Y para que vote usted y su familia y sus amigos. Ese empleo militante cuesta mucha plata. Y lo hace el presidente, pues, para tener impacto político, obviamente. Entonces, lo primero que tendría que hacer es, como le ha pasado a muchos presidentes de Colombia, decir, mire, no use el gasto público como instrumento para reelegirse, use el gasto público para hacer lo que toca y para poder resolver los problemas a los colombianos. Entonces, el presidente Petro está convencido de que con el gasto público recupera popularidad y hace más viable la posibilidad de que el pacto histórico gane las elecciones el año entrante. Lo que le está diciendo el Fondo Monetario Internacional, en términos muy sencillos, para ponerlo de forma más coloquial, es, ¿sabe qué? El gasto público no lo use de esa manera. Más bien tiene que recortarlo, porque si sigue por la idea de que con el gasto público va a ganar elecciones, pues va a acabar generando un déficit fiscal, una deuda enorme, y el Fondo Monetario no le va a prestar. Ese es en esencia el mensaje puesto en términos menos crípticos, menos diplomáticos de lo que usa el Fondo Monetario, que es un lenguaje que nadie entiende. Pero en el fondo le está diciendo, deje de gastar, deje de pensar que va a ganar las elecciones a punta de gasto y vuélvase serio en materia fiscal, baje ese gasto, baje ese empleo militante. 7:53, exministro Mauricio Cárdenas, muchas gracias por haber estado con nosotros en W Radio. Muchas gracias a ustedes, gran abrazo.